Las mujeres no llevaban medias. Sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin medias, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujeta sobre el pecho con sus brazos cruzados. Los hombres tampoco llevaban abrigo, pero se habían abrochado las chaquetas, también de punto y gruesas, más oscuras, para esconder las manos en los bolsillos de los pantalones. Se parecían entre sí tanto como las mujeres. Todos tenían la camisa abotonada hasta el cuello, la barba dura, recién afeitada, y el pelo muy corto. Algunos usaban boina, otros no, pero su postura era la misma. Las piernas separadas, la cabeza muy tiesa, los pies firmes en el suelo, árboles como ellas, cortos y macizos, capaces de aguantar calamidades, muy viejos y muy fuertes a la vez. Mi padre también despreciaba el frío y a los frioleros. Lo recordé en aquel momento, mientras el viento helado de la sierra, un poco de aire, habría dicho él, me cortaba la cara con un cuchillo horizontal afiladísimo. A principios de marzo, el sol sabe engañar, fingirse más maduro, más caliente en las últimas mañanas del invierno, cuando el cielo parece una fotografía de sí mismo, un azul tan intenso como si un niño pequeño lo hubiera retocado con un lápiz de cera. El cielo ideal, limpio, profundo, transparente, las montañas al fondo, los picos aún enjollados de nieve y algunas nubes pálidas deshilachándose muy despacio, para afirmar con su indolencia la perfección de un espejismo de la primavera. El corazón helado de Almudena Grandes. Hola, soy Raquel Lanseros, poeta, profesora de la Universidad de Zaragoza y vicepresidenta primera de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Voy a leerles un fragmento de la novela El corazón helado, de Almudena Grandes. Entonces solía recordarme a mí mismo que me gustaba mi mujer, que me gustaba mi trabajo, que me gustaba mi vida, y no echaba nada de menos. Pero eso sucedía en los tiempos de mi pobreza, cuando yo creía que mi vida era mía y que era vida. Después, en algún momento que no puedo reconstruir con precisión, la aritmética se burló de mí y ni siquiera tuve fuerzas para aprender a multiplicar todo lo que antes había dividido. No fue necesario. El dolor, las espinas, el vacío, la exaltación, las babas, el placer, aprendieron a multiplicarse por su cuenta con la implacable determinación de un organismo vivo, implacablemente determinado a crecer para estabilizarse y conservar su forma. Soy Carlos Aldazábal, de Argentina, y quiero agradecerle al Festival Internacional de Poesía de Granada por invitarme a participar de este homenaje a esa gran escritora que fue, que es Almudena Grandes, y quiero hacerlo con este hermoso poema de su compañero de vida, el querido poeta Luis García Montero. El poema se llama La ausencia es una forma del invierno. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Muchas gracias.
Buenos días, soy Remedios Sánchez, presidenta de la Asociación Andaluza de Escritores y Crítico Literario y profesora de la Universidad de Granada, especializada en poesía contemporánea. Y es para mí un placer tener la oportunidad de intervenir en este maratón de lectura en homenaje a Almudena Grandes, una de las figuras de la narrativa española que resultan esenciales para poder entender la realidad y la historia de la segunda mitad del siglo XX. En concreto, yo voy a leer un pequeño fragmento de la obra Los pacientes del doctor García. Y dice así: yo leía esos libros cuando era pequeño. Al doctor Velázquez se le iluminó la cara de pronto. Me gustaban mucho. Tengo que preguntarle a mi madre dónde están, aunque a lo mejor se calló, se quedó pensando. Igual tuvo que venderlos después de... Bueno, seguí hablando para sacarle del atolladero. Yo también había leído mucho. Doña Aurora se llevó a Cienpozuelos los que habían sido de Hildegard, y como sabía que eran para niños, empecé por ahí para que don Tomás no pensara mal de mí. Había uno que no había leído, El hombre que vendió su sombra. Y me encantó, aunque yo había leído otros parecidos, de hacer tratos con el demonio y eso. Yo creo que lo que me gustó fue volver a leer. Fíjese, volver a estar tumbada en una cama con un libro entre las manos. No se puede imaginar lo bien que me sentó. Mientras limpiaba y fregaba y hacía los baños, pensar en eso me ponía de buen humor. Y como los libros de Araluce eran muy pequeñitos, los metía debajo del colchón y doña Prudencia no se enteraba de nada, porque de eso Rosario no se chivó, claro. Pero cuando me terminé todos los que había en la parroquia de esa colección, en ese momento me arrepentí de haber empezado a hablar tan alegremente, fíjate. Y mira que había pasado el tiempo y que yo estaba ya bien y que el doctor Velázquez me gustaba, que no es que estuviera pensando yo en cosas raras, pues no faltaba más que eso, como si no hubiera tenido bastante ya. Pero vamos, que estar aquella noche en casa del doctor Méndez me gustaba. Me lo estaba pasando muy bien, mucho mejor de lo que esperaba, y sin embargo, durante un instante me arrepentí de haber ido a la fiesta, de haberme sentado a su lado, de haberle contado tantas cosas, porque es que no quería acordarme de Alfonso Molina, de cómo era cuando le conocí, de por qué me compré un vestido que llevaba puesto. ¿Qué pasó entonces, María? Pues lo que pasó, dije cuando volví a sentarme a su lado, fue que cuando me acabé lo que había de Araluce, me leí Los Miserables de Víctor Hugo, ¿sabe, no? Asintió con la cabeza y sonrió, porque no solo conocía el libro, sino que además sabía lo que yo iba a decir a continuación. Por eso le he dicho antes que yo creo que ni don Tomás ni doña Albertina tenían mucha idea de los libros que había allí, porque ninguno de los dos había leído nunca. Los Miserables era un tomazo. Claro que no podía meterlo debajo de la cama. Todas las noches tenía que hacer gimnasia, arrimar una silla al armario, abrir la maleta sin bajarla del maletero, sacar el libro y por la mañana, cuando sonaba el despertador, guardarlo antes de lavarme la cara siquiera. Pero me daba igual, porque me gustaba mucho y ya estaba un poco cansada de libros para niños, la verdad. Los jueves, cuando íbamos al retiro, lo llevaba en el bolso, que tengo uno grande, de tela, de esos que llevan un aro de madera para agarrarlo, que me hizo Rosarito. Y mientras ella paseaba con Antonio, yo me sentaba en un banco y leía, y así adelantaba, porque luego por las noches se me cerraban los ojos de sueño, me quedaba frita aunque no quisiera. Luego Rosarito rompió con su novio y se enfadó conmigo. Me decía que era una aburrida, pero no dejé de leer y se acabó acostumbrando. Se compraba una bolsa de pipas y se las iba comiendo hasta que se le acercaba un soldado, y así hasta que se reconcilió con Antonio. Total, que cuando se terminó Los Miserables, como ya había aprendido a esconder tomos gordos, empecé con las obras completas de Galdós, que también habían sido del marido de doña Albertina. Pues muy barato no sería. El doctor Velázquez sonrió. ¿Verdad que no? Eso pensé yo cuando me leí Tormento, que fue la primera y me encantó, pero tanto, tanto, tanto. Lo bueno de Galdós era que no se acababa nunca. Esos 6 tomos tan gordos, ¡qué gusto! El caso es que doña Aurora los tenía, pero claro, cuando yo iba a su cuarto a leer, era muy pequeña y me gustaban otras cosas. Total, que en el verano de 1949 los señores me dieron 2 semanas de vacaciones, que a las del año anterior se las habían comido, porque cuando empecé a trabajar para ellos, en septiembre de 1947, dijeron que no me tocaba,
Pero en agosto del 49 me fui 15 días a Cienpozuelos, con permiso de las monjas, claro está, y me llevé uno de los tomos de las novelas de Galdós de la parroquia. Me metí en el cuarto donde está ahora mi abuela, ese que tiene una forma tan rara en el Sagrado Corazón, y aunque ella me interrumpía mucho y me pedía que la ayudara cada 2 por 3, me leí Fortunata y Jacinta 2 veces seguidas. En cuanto la terminé, no me apetecía leer ninguna otra cosa, así que me la empecé otra vez y no me arrepentí, no crea, me pareció un libro maravilloso. Muchísimas gracias y que sea un maratón fructífero de homenaje a una de las grandes figuras de la novelística española contemporánea. ¿Cómo recordar a Almudena? ¿Cómo hablar de ella en pasado? Se me hace tan difícil, porque Almudena es siempre el presente. Almudena es una casa, es la casa donde uno estaba a cubierto de la maldad. Uno encontraba refugio frente a la tristeza. Así que recuerdo a Shelley cuando decía que la felicidad, una vez perdida, es dolor. Recuerdo a Almudena, me llena de alegría recordarla y estoy seguro que su paso por el mundo fue completamente viernes, siempre era viernes con ella. Ella inventó la alegría, así que voy a leer este poema de Luis García Montero que se llama Completamente Viernes y que escribió para Almudena. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos. Quien se acerca a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y está la catedral tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado junio se hace botella de ginebra, embutidos y postres, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes. Así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Cuando se abre la puerta de la calle, la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema. Completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía. Cuando era pequeña, me contaron muchas veces historias parecidas. A lo mejor no lo entiendes, es difícil de explicar, pero eso era lo único que les quedaba, la cultura, educación, educación y educación. Decían, era como un lema, una consigna repetida muchas veces, la fórmula mágica para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para hacer feliz a la gente. Lo habían perdido todo. Habían salido adelante trabajando en puestos que estaban muy por debajo de sus capacidades, pero les quedaba eso. Siempre les quedó eso. Y nunca lo olvidaron, ni siquiera después. Cuando mi abuelo acabó la carrera, cuando encontró trabajo en un bufete y luego montó otro con un amigo francés y empezó a ganar dinero. Lo de ella fue todavía más notable, porque se sacó un título de profesora de guardería, ¿sabes? Tiene gracia, pero se dedicó a eso un montón de años, prelectura y preescritura. Ella fue la que me enseñó las letras.
Bueno, a mí, a mis hermanos y a todos mis primos. Soy Javier Oquendo desde Quito, Ecuador, y voy a leer un fragmento de la novela El corazón helado de Almudena Grandes. Yo era un hombre corriente, razonable, incluso vulgar, sin otra extravagancia que una aversión morbosa a los entierros, y mi vida una apacible llanura de tierras cultivadas que no solía exigir excesos de mis ojos ni de mi conciencia. Es una historia muy larga, muy antigua, y para vivir aquí hay cosas que es mejor no saber, incluso no entender. También podía no hacer nada. Siempre se puede no hacer nada. Aprender a vivir sin preguntas, sin respuestas, sin furia y sin piedad. Siempre se puede no vivir y hacer como que se vive, al menos aquí, en España, un territorio inmune a la ley de la gravedad, la excepción a la ley de la causa y el efecto, el país donde nadie ve nunca una manzana que se cae de un árbol, porque todas las manzanas están ya en el suelo desde el principio, y eso es lo más práctico, lo más sabio, lo más cómodo, lo mejor para todos. Mientras las manos sean más rápidas que la vista, mientras las paradojas más elementales de la óptica jueguen a favor de quien maneja las lentes, mientras el prestigio moderno de la gente pequeña que hace lo que sea por sobrevivir oponga su transparente actualidad al caduco prestigio de los hombres y las mujeres admirables, tan anticuados por otra parte, tan inservibles en realidad, tan fastidiosos en su abnegación, en su terquedad, en la esterilidad de su sacrificio. Porque si se hubieran estado quietos, si se hubieran dado por vencidos, si no se hubieran jugado la vida en vano tantas veces, tampoco habría pasado nada. Que no serían admirables, solo eso, pero los habríamos comprendido igual. ¿Cómo no íbamos a comprenderlos si a nosotros la ley de la gravedad no nos afecta? Españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios, porque para vivir aquí hay cosas que es mejor no saber, incluso no entender, pero yo te quiero y confío en ti, y sé que serás un hombre digno, bueno, valiente, tan valiente como para perdonar a tu madre que te querrá siempre, y por eso nunca podrá perdonarse del todo. Yo te habría querido, abuela. Yo habría sido un hombre mejor si hubiera podido quererte a tiempo, si hubiera podido leer esta carta sin haber tenido que robarla antes. A lo mejor estoy equivocada, pero siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo hago por amor. Yo te quiero, abuela, y nunca te he visto, pero te quiero, y tú nunca me has conocido, pero te quiero, y jamás me has tocado, jamás me has abrazado, jamás me has besado, pero te quiero de verdad, y de repente, te quiero. Españolita que vienes al mundo, te guarde Dios. Ni Dios ni amo, ni siquiera el derecho a saber quién eres tú, porque para vivir aquí lo mejor es no saber nada, incluso no entenderlo, dejarlo todo como está. Y las ramas del manzano, perpetuamente desnudas, los frutos en el suelo, dispuestos, con cuidado, esa astucia ventajosa y mezquina que complace al escenógrafo acostumbrado a trabajar sin testigos, porque los que aún no son cadáveres ya están muertos de miedo. Ni siquiera el derecho a saber quién soy yo, porque en aquella época ser hijo de según quién era difícil, de alguien como tu abuela, hasta peligroso. Por amor o por cálculo, para proteger a una niña especial o las propias espaldas, lo mejor es no saber, o aún mejor, que nadie sepa, y en eso se resumen tantos años, 2, 3 generaciones enteras,
casi un siglo de dolor y de soberbia. En ese punto confluyen las estrategias de la preocupación y del prestigio, la memoria de los vencedores y la de los vencidos. Intereses distintos y un solo resultado para los hijos, para los nietos de todos. Españolito, que vienes al mundo, vengas de donde vengas, nunca confíes en que te guarde Dios. Guárdate tú, solo, de las preguntas, de las respuestas y de sus razones. O una de las dos Españas te helará el corazón. Mi nombre es María Rosal Nadales y soy la secretaria general de la Asociación de Críticos y Escritores Andaluces. Voy a leer un fragmento de Los aires difíciles de mi querida y admirada Almudena Grandes. En la cocina de la casa número 31, los muebles se habían dispuesto en forma de L. El espacio libre, menor del que se habría obtenido adosando la encimera a una sola pared, estaba ocupado por un pequeño velador de aluminio y dos sillas plegables del mismo material, que aportaban un toque funcional, industrial casi, a un conjunto significativo de la libertad con la que su única ocupante adaptaba las sugerencias de las revistas de decoración a sus propias ideas. Sara Gómez siempre había tenido muy buen gusto, poco tiempo y menos dinero. Ahora, la ubérrima cosecha de ceros que florecía en los extractos de su cuenta corriente, como una garantía de vacaciones perpetuas, estaba produciendo magníficos resultados. Sara también se había hecho popular en las oficinas de la inmobiliaria, pero por razones muy distintas de las que cimentaban la leyenda de Juan Olmedo. Había llegado hasta allí después de recorrer otros puntos de la costa andaluza, estudiando todas las casas en venta tan concienzudamente que con un simple vistazo ya era capaz de seleccionar la que merecía la pena visitar. Su expedición había comenzado a mediados de marzo y no iba a terminar en ninguna fecha concreta, porque Sara Gómez tampoco iba a volver a Madrid. Soy Federico Díaz Granados desde Colombia, saludando a todos los amigos y amigas que celebramos la memoria de Almudena Grandes. Almudena ha dejado una huella indeleble no solamente en sus amigos y en sus lectores, sino en toda una patria que es el español. Toda esta comunidad lingüística de la patria cervantina, de esta inmensa patria que ella tanto dignificó a través de su obra, a través de su legado, a través de su lección permanente de dignidad, pues es algo que hoy todos sus lectores y quienes la queremos y admiramos, pues seguimos celebrando. Almudena, la grande, la que siempre será la más grande, la que nos devuelve un idioma español lleno de sentidos y de significados totalmente frescos para nuestras siguientes generaciones, que sabe llenar nuestra lengua de un colorido y de una magia muy particular, pues Almudena está presente en la memoria de todos. Hoy, acá desde el Gimnasio Moderno en Bogotá, donde tuve la oportunidad de ser su anfitrión en 3-4 oportunidades, donde muchos de estos libros están dedicados a la biblioteca de esta institución, pues todavía su voz resuena y su carcajada y su alegría y su carisma pues resuena en estos rincones. Almudena hace parte precisamente de esta familia de escritores, de gestores que tanto la queremos y tanto la recordamos. Aquí en esta biblioteca recuerdo en una charla de las tantas que tuvo, cuando nos recordó cómo sintió
que su relación con la modernidad era mucho más cercana a su abuela que a su madre, porque vio en la portada de una revista a Josefina Baker y su madre le dijo que su abuela había ido a verla en Madrid por allá en los años 20 cuando ella dio un espectáculo en uno de los teatros de Madrid. O sea que su relación con la modernidad estaba mucho más conectada con esa generación. Y esa relación con la Ilíada, la Odisea, con los poetas, por supuesto, con su esposo, el gran poeta Luis García Montero, y toda esa comunidad de amigos que siempre lo rodeó. Por esa memoria de Almudena que estamos celebrando el día de hoy, por ese legado a lo largo de toda una obra, es que siempre habrá que releerla. Soy Carmen Canet y voy a leer, en homenaje a Almudena Grande en el Día del Libro, un fragmento de su libro Modelos de Mujer, del relato El vocabulario de los balcones. Estoy segura de que él nunca me creería si le confesara que fue una casualidad. Pero lo cierto es que yo hubiera preferido otro balcón, otra fachada, otro piso, un mínimo desnivel, cualquier distancia, y si me hubieran dado a elegir, habría escogido una trinchera comunicada con la suya de forma diferente, a través de una azotea quizás, o de un simple patio de luces. Pero, aunque no habían pasado más de 3 meses cuando me avisaron de la agencia, yo ya no tenía 16 años, y el tiempo pasaba muy deprisa, y muy despacio a la vez. Demasiado rápido para retenerlo, demasiado lento para desesperar a quien sabe que no lo posee por completo. La chica que me acompañaba enarcó las cejas hasta su límite físico. Cuando le pedí que no abriera los balcones, recorrí en penumbra las habitaciones que daban a la calle, un gabinete, el salón, otro gabinete, el dormitorio, otro dormitorio. Y di una señal sin dignarme a echar más que un vistazo a la cocina y al baño, que por muy recién reformados que estuvieran, daban a un callejón sin ningún interés. Obligué a los mozos de la mudanza a trabajar con luz eléctrica. El piso cerrado a cal y canto, mientras cada uno de mis objetos luchaba por convencerme del lugar que le correspondía. Y luego todavía esperé a estar familiarizada con el espacio. El día en que decidí que me sentía segura, compré un ramo de flores al salir del trabajo. Coloqué el jarrón en una mesa situada en el ángulo adecuado y solo entonces abrí muy despacio las contraventanas del balcón del salón. Mis labios se curvaron solos, dibujando una sonrisa de la que no llegué a ser consciente del todo. Al otro lado de la calle, en un balcón del 3er piso del edificio contiguo al que se elevaba enfrente de mi casa, estaba él. Me miraba y casi sonrió conmigo. Hola, yo me llamo Ali Calderón y voy a leer un poema de Almudena, de Luis García Montero, un libro que publicamos en Valparaíso, México, hace muchos años. Aniversario. Si dura ya 10 años nuestra primera noche, yo no debo extrañarme de que la luz conserve todavía una inquietud, un traje de chaqueta humillado en el suelo del hotel y el despertar del hombre que no pudo dormirse. Han pasado los meses, las vidas y los mundos, las novelas, los libros de poesía, las ciudades que arden en mis manos, el corazón que tiembla sometido en las tuyas, los trenes sin amor, los buques, los aviones. Y nada se ha llevado esta noche de hotel en la que vivo, dejando de ser yo para llamarme con tu nombre, mientras escucho la verdad del mar y pienso en el futuro. Es un futuro del que ya conozco los próximos 10 años. Aniversario de Luis García Montero.
soy Harold Alba, poeta, escritor y gestor cultural peruano. Para mí significa un honor esta lectura como homenaje a la gran Almudena Grandes. De Las tres bodas de Manolita, este fragmento que dice mucho del amor y de la necesidad del amor y del respeto en una época como la nuestra. Les gustaba estar juntos y no necesitaban hablar aunque hablaban, ni beber aunque bebían, ni reírse aunque se reían, para sentir que cada uno de los dos podía confiar y descansar en el otro. Hola, soy María José Muñoz, de Granada. Voy a recitar 2 poemas de Luis García Montero que le dedica a su gran amor, Almudena Grandes. Confesiones. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas, y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra. Yo te estoy esperando, y seguiré esperando como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo. Después que mi memoria se convierta en arena por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. La ausencia es una forma del invierno, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, con la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana. Así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Soy Gabriel Chávez Casasola, poeta de Bolivia. De Luis García Montero, la poesía. La poesía es inútil, solo sirve para cortarle la cabeza a un rey o para seducir a una muchacha. Quizá sirve también, si es que el agua es la muerte, para rayar el agua con un sueño. Si el tiempo le otorga su única materia, posiblemente sirva de navaja, porque es mejor un corte limpio cuando abrimos la piel de la memoria. Con un cristal partido, el deseo hace heridas más sucias. La poesía eres tú, un corte limpio, una raya en el agua, si es que el agua es razón de la existencia. La mujer
que se deja seducir para cortarle la cabeza a un rey, pensando en Almudena. Hoy no te lleves boquerones, chocho, de Almudena Grandes. ¿Cómo podría explicar en pocas palabras lo que me ha dado Cádiz? La luz de todos los veranos, una experiencia propia y distinta del paso del tiempo, un ingrediente fundamental en mi concepto de la felicidad, una puerta abierta hacia un estado de gracia, una finura, una genialidad, una suma de virtudes vitales, de placeres estéticos que no me corresponderían por nacimiento y que sin embargo me pertenecen desde que Cádiz me acogió, desde que empezó a mimarme, a quererme tanto más de lo que la quiero yo. Una niña sin pueblo que llevarse a la boca madrileña, hija y nieta de madrileños, no podría haber aspirado a un regalo así porque el mérito no es mío. Existen muchas bahías en el mundo, muchas maneras de mirar al mar, muchos lugares de los que enamorarse, muchos refugios en los que guarecerse del ruido y del frío de los inviernos, pero en todos me había sentido turista, ajena, extranjera hasta que llegué aquí. Ni siquiera sé muy bien cómo pasó, pero el mérito es del viento, el levante y el poniente me llevaron de la mano, me dejaron comprenderlo, descifrar su naturaleza y esos antiguos e implacables capaces de imponer su voluntad a los deseos y necesidades humanas. Un día empecé a sentirlo, aprendí después a presentirlo y por fin, una mañana, en la cooperativa de pescadores del mar de Rota, que es mi pueblo, pedí 1 kilo de boquerones y la dependienta me miró, hizo una mueca y me dijo: hoy no te lleves boquerones, chocho. Desde aquel momento, sin dejar de ser yo, soy otra. Sin dejar de ser de Madrid, soy roteña. Sin renunciar a nada, poseo el doble de lo que tenía antes. Yo te estaba esperando. Más allá del invierno, en el 58, de la letra de impulso y el verano de mi primera parte, por los pasillos lentos del examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, del flor que quiso convertirse en aguada, más allá del muchacho que haga la luna, por debajo de todo lo que ves, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando. Los amarillos del otoño. Todavía palabras de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo, después que mi memoria se convierta en arena, porque tú has sido la última